Atención a la última hora porque la infanta Elena ha hecho una petición a Zarzuela, en este caso a Felipe y a Leticia, y no va a dejar indiferente a nadie. Sabemos que la hija mayor de Juan Carlos y Sofía es la más Borbón de toda la familia. Ella es fiel defensora de la monarquía. Está también cercana a esos seguidores de la monarquía que se hacen llamar Verde, que las siglas no lo sé ahora, pero vamos, que es apoyo a la monarquía. Y sobre todo, más que cercana al reinado de su hermano Felipe VI, lo ha sido al reinado de su padre Juan Carlos I. Bien, se dice que ella sería incapaz de traicionar a su hermano pequeño, pero ella es la principal valedora de su padre Juan Carlos I. Se dice que en más de una ocasión ha discutido con Felipe porque siente que se ha humillado a su progenitor de forma totalmente innecesaria, como por ejemplo cuando el actual rey tuvo que exiliar a su padre por las polémicas que ponían en jaque a la corona. Cuando parecía además que la relación entre ellos estaba solucionando y que el marido de la reina Sofía venía a España siempre que le apetecía. De hecho ha sido así, lo hemos visto en Galicia, lo hemos visto en regatas. Pues se dice que ahora se han vuelto a distanciar por los últimos acontecimientos. Al parecer, Juan Carlos I, ya lo hemos visto con las demandas, pues tiene como una especie de sed de venganza, según sus más cercanos. El motivo es que se ha sentido muy solo todos estos años y que no se pone una solución, que todo el mundo está mirando para otro lado, desde su hijo, el actual rey de España, como su mujer, la reina Sofía. Él ha cumplido 87 años. Empieza a tener serios problemas de salud propios de la edad, la pérdida de movilidad, el más importante o el más visible en este sentido, y además se continúa viendo que se encuentra solo a miles de kilómetros sin posibilidad de instalarse en España ni tan siquiera en un país cercano. Bueno, pues según revela este medio, el emérito tiene claro que aunque perjudique a su hijo, va a poner a todo el mundo en su sitio, empezando con esa primera demanda a Miguel Ángel Revilla, seguido de una demanda más fuerte todavía a Corina Larsen, y todo esto con el escándalo que se avecina a principios de verano con la publicación de sus memorias por la editorial Planeta, para que nadie, según él, se olvide de su reinado y de todo lo que ha hecho por España. Sabe que con esto pone en jaque a su hijo, pone en jaque a Leticia y a sus nietas, en especial a Leonor. Pero bueno, en estas últimas semanas se había dicho que la infanta Elena era la que estaba detrás de todas estas maniobras de Juan Carlos I. Yo dije que a mí me extrañaba y finalmente ha sido así. Bueno, o eso es un poco lo que nos han querido vender. Su entorno más cercano la ha defendido, aseguran que no ha sido así, que la hija del emérito no sería capaz de hacer daño a la corona y tampoco a su hermano, y le han pasado la pelota, en este caso a la biógrafa francesa Laurence Dibray. Felipe VI y Juan Carlos mantuvieron una fuerte discusión, ya que el actual rey no era conocedor de ninguno de los movimientos de su padre. Él ha actuado por libre, desde Zarzuela no se está de acuerdo, se han desmarcado de toda decisión que implique demandar, que es lo han definido como decisión unilateral, en este caso por parte de Juan Carlos, y se dice, porque claro, esto no sé yo tampoco cómo viene, si no es de palabra, que Felipe le ha castigado con no volver a España temporalmente. Tendrá que volver, digo yo, para las memorias. Dice, por ello, en estas últimas vacaciones ha sido la infanta Elena quien ha viajado hasta allí para conocer de primera mano su estado de salud, que estuvo en el circuito internacional de Sakir y que se le ha visto muy desmejorado y delgado. Bueno, la desmejoría de Juan Carlos I la llevamos viendo desde prácticamente que se fue. Decía que estas últimas vacaciones ha sido la infanta Elena quien ha viajado hasta allí
para conocer de primera mano su estado de salud, que estuvo en el circuito internacional de Sakir y que se le ha visto muy desmejorado y delgado. Esto es, la desmejoría la hemos visto con Juan Carlos en las últimas apariciones públicas que ha tenido aquí en España. Pues visiblemente se ve que es una persona que necesita acompañante, que se ayuda con un bastón. En fin, también nos hicimos eco de unas informaciones que decían que en privado pues no utilizaba el bastón porque utilizaba otra cosa, en fin. El caso es que la infanta Elena ha trasladado, en este caso a Felipe, que perdone a su padre Juan Carlos I porque está teniendo unos serios problemas de salud y que le habrían comunicado que esto iría a peor al punto de tomar como definitiva la silla de ruedas. Algo que yo creo que, bueno, a cualquier persona, dicen, produce mucha rabia al emérito. Yo creo que a cualquier persona, pues evidentemente no poder valerte con tu propia autonomía física, creo que, pues eso, marca. Ahora mismo es un secreto a voces, pero como cuentan los más cercanos, el marido de la reina Sofía también empieza a tener problemas de memoria. Bueno, dice, tiene olvidos frecuentes y lo siguiente no lo voy a leer, pero bueno, yo creo que con la edad y tal, este tipo de despistes son de lo más normal. Elena lo que no quiere es que su padre acabe su vida solo y abandonado. Bueno, tiene a Froilán, pero evidentemente está en un país que no es el suyo, sin su familia y únicamente rodeado de amigos que precisamente alguna gente muy monárquica ha estado criticando toda esta última semana a determinados amigos con los que se rodea el emérito, a los que han calificado como buitres. La infanta Elena le ha pedido a Felipe VI que recapacite respecto a este asunto, pero es que yo creo sinceramente que no va, o sea, que es que no tiene nada que ver. Claro, yo es que de esto se han dado tantas versiones porque gente cercana a Juan Carlos decían que estas navidades que estuvo aquí y que él además no se queda durmiendo en hoteles, sino que se queda durmiendo en Zarzuela y poco menos que van Felipe y Leticia a ponerle la mantita. Entonces yo hay cosas que sinceramente yo no me creo por esa parte. Por esta parte, el hecho de que la infanta Elena haya hecho esa petición es un poco más creíble, teniendo en cuenta la información que salió, que de la paga, sueldo, salario que reparte Juan Carlos a sus hijas y a sus nietos, pues la administradora de todo es Elena. Es decir, se le da el dinero a Elena, para que me entendáis, y Elena se encarga de distribuirlo entre los diferentes nietos, exceptuando Leonor y Sofía. Y bueno, pues ella coge lo suyo, Froilán esto, Victoria Federica esto, y luego le da una parte a Cristina, que me imagino también que distribuirá como ella quiera. Que esto no es tan fácil, porque bueno, a pesar de que no son casa real propiamente dicha, sino familia del rey, en este caso de Felipe, pues, pero bueno, sí es verdad que la persona más fiel ahora mismo que tiene Juan Carlos es su hija mayor. Cristina también, pero sobre todo su hija mayor, que se ha convertido un poco en el gran talismán de Juan Carlos I. ¿Recapacitará Felipe? ¿Tendrá algo que decir Leticia? Pues yo creo que ni uno ni otra están muy por la labor. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.